Hola, ¿qué tal? Hoy día quiero compartir con usted y continuar en el salmo que el día de ayer comenzamos, que es el Salmo 121. El salmista comenzaba diciendo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Qué interesante, y quiero tomarme de esta última parte, cuando dice el salmista que el socorro viene del que hizo los cielos y la tierra. Es decir, el socorro no viene de la creación, sino que el socorro para el salmista viene del Creador. Estimado amigo, estimada amiga, el socorro igualmente para ti no viene de la creación, quien quiera que sea criatura. El socorro seguro para ti y para mí viene del Creador. Y continúo con los versos 3 y 4 y 5 que dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El salmista sigue el pensamiento que traía y dice: por cuanto es Jehová el que va a socorrer, su pie no resbalará. O sea, que hay seguridad y firmeza cuando Dios está con uno. Nuestro Dios no resbala, nuestro Dios nunca duerme. No es como nosotros, que nos cansamos y nos vence el sueño. Él nos cuida en cada segundo de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y si lo hemos aceptado a Él, Él nos cuida por siempre y nos cuidará por siempre, por toda la eternidad. Qué hermoso, estimado, es que nuestro Dios no resbala, como tú y yo resbalamos. Qué hermoso es que nuestro Dios no se duerme, como tú y yo nos fatigamos con sueño y nos dormimos. Nuestro Dios es Dios permanente. ¿De quién más esperar mejor socorro si no es de nuestro Dios? Y concluyo con el verso 5 que dice: Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El salmista habla con una seguridad y una firmeza desde lo profundo de su corazón, que en la segunda parte del verso nos dice que Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Te hago una pregunta, estimado amigo: ¿has podido alguna vez separarte de tu propia sombra? Nunca te has podido separar de tu propia sombra. Donde tú vayas, tu sombra va contigo. Donde tú estés, tu sombra va contigo. Así el salmista lo presenta: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Es decir, Él nunca se separa de nosotros. Él está siempre con sus hijos. ¡Qué mejor refugio! Por eso el salmista con tanta certeza podía decir: Jehová es mi sombra, Jehová es mi única esperanza. Si alzo los ojos a los montes, de allá viene mi socorro. Mi socorro no viene de la creación, sino que mi socorro viene del Creador. El Dios que me socorre no resbala. El Dios que me socorre no se duerme. Y así como tu sombra nunca se separa de ti, así Dios tampoco nunca se separa de los que somos sus hijos. Que en este día, amigo, amiga, hagas de Dios el refugio de tu vida. Hagas de Dios tu única esperanza. Recíbelo, abre tu corazón, déjalo entrar. Dice Apocalipsis 3:20 que Él está a la puerta de tu vida tocando. Si tú le abres, Él entra. Si tú no le abres, Él queda afuera. ¿Lo dejarás afuera? Cuando Él se ofrece para ti como tu ayudador, como tu refugio, como tu sombra que no te puedes despegar de ella, así Dios promete estar contigo aún en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID-19. Nuestro Dios promete estar contigo como la sombra que no se despega de ti. Así Dios estará contigo hoy y siempre.
Dios te bendiga.